Muy buenos días. Vamos a estar viendo la ley 27.676 y la resolución general 5.226, que introduce beneficios para los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado y también para los sujetos autónomos. Recordemos un poco el encuadre impositivo. En función a mi actividad, tengo que ver cómo me inscribo ante la AFIP, si voy a estar dentro del régimen simplificado o bien dentro del régimen general. Por otro lado, voy a tener que identificar mi actividad, cuál va a ser la situación en frente al impuesto al valor agregado, porque esto depende mucho a veces de si me conviene un régimen o el otro. Puedo tener que mi actividad esté no alcanzada en IVA, que sea exento, que sea responsable inscripto, o bien inscribirme directamente como monotributista. Y en ingresos brutos, que es un impuesto provincial, también existen regímenes simplificados, dependiendo en la jurisdicción donde tenga sustento. Y acá, por ejemplo, en Capital, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, hay varias jurisdicciones donde tienen el beneficio de poder inscribirse en el simplificado. Caso contrario, me inscribo en el régimen general y por supuesto que si voy en el régimen simplificado tengo que tener actividad, ingresos y gastos solamente en una jurisdicción. Entonces, si no voy por el régimen simplificado, voy a ir por el régimen general, siendo contribuyente local, de nuevo, teniendo actividad, ingresos y gastos en solo una jurisdicción, o bien si me inscribo en el régimen general de ingresos brutos, pero en la parte de convenio multilateral, cuando tenga actividad, ingresos y gastos en dos o más jurisdicciones. Otra de las cosas importantes a saber es que si el contribuyente se inscribe dentro del régimen general, va a tener que inscribirse en impuesto a las ganancias, y acá, dependiendo de la actividad y los ingresos que obtenga, y siempre que estos ingresos se obtengan de tercera y cuarta categoría, que es el trabajo personal y también el trabajo que viene de los sujetos empresas, como una explotación unipersonal, una participación accionaria, ser socio de una sociedad informal. En esos dos casos, tercera y cuarta categoría, son las únicas dos que están obligados a pagar autónomos. Esto es importante identificarlo porque para poder hacerme acreedor del beneficio de la ley 27.676, sí o sí tengo que haber abonado el pago de autónomos, pero además ser un sujeto obligado a pagar autónomos, siempre teniendo ingresos de tercera y cuarta categoría. Vamos a arrancar entonces con el régimen simplificado y la resolución 5.226, que establece estos beneficios. Recordemos también un poco que los sujetos comprendidos en este régimen, vamos a estar hablando de personas humanas o sucesiones indivisas en carácter de continuadoras, siempre que realicen venta de bienes, prestaciones, locaciones o obras, y por esa actividad específica. También los integrantes de las cooperativas de trabajo. Lo que tengo que tener en cuenta es que no va a poder inscribirse dentro del régimen las sociedades regularmente constituidas, pero en realidad ningún tipo de sociedades, porque antes se podían inscribir las sociedades informales como las sociedades de hecho, luego una vez que se modificó la ley, solamente pueden inscribirse dentro del régimen las personas humanas por su actividad. Tampoco se pueden inscribir los directores o socios gerentes por esa actividad. Pero acá voy a tener que identificar o tener en cuenta si existe compatibilidad o no con mis actividades, en el caso de que tenga más de una actividad. Si yo digo que soy director o socio gerente, soy un sujeto obligado autónomo, voy a tener que mis ingresos declararlos por cuarta categoría en impuesto a las ganancias, pero lo que tengo que ver es que frente al IVA, esa actividad de director o socio está exenta. Entonces, si el director o socio tienen una actividad diferente, por esa otra actividad pueden optar por inscribirse en el régimen simplificado. Y esto es compatible. ¿Por qué? Porque existe incompatibilidad cuando un contribuyente dice, me inscribo como responsable inscripto. Por todas sus actividades tiene que ser responsable inscripto, o bien por todas las actividades tiene que ser monotributista. Pero acá hay incompatibilidad porque no se puede ser responsable inscripto por una actividad y monotributista por otra. En cambio, si soy un sujeto autónomo que también paga ganancias, pero que estoy exento en IVA por esa actividad, como es el caso del director o socio, al estar exento en IVA, sí me permite y me habilita a que por una actividad diferente pueda inscribirme en el régimen simplificado.
También hay compatibilidad en el caso de que un empleado en relación de dependencia se inscriba por otra actividad que desarrolle como monotributista. Eso también lo puede hacer. ¿Qué me incluye este régimen? Voy a tener que saber que se trata de un régimen simplificado porque no tengo que presentar declaraciones juradas, simplemente abono una cuota mensual en función a las magnitudes físicas y los ingresos brutos permitidos para las diferentes categorías. Y por otro lado, también semestralmente me tengo que recategorizar. Pero nada más que eso, no es que tengo que presentar una declaración jurada, por eso es que es un régimen simplificado. Después también es unificado porque la misma cuota contiene una parte impositiva, y hablamos de impuesto nacional, que es IVA y ganancias, y la otra parte que es la parte previsional, obra social y jubilación. Y es optativo porque acá puedo optar por el régimen, pero puede pasar que si yo analizo el escenario y comparo entre el régimen simplificado y el régimen general, capaz me conviene ir por el régimen general, dependiendo también de mi situación frente al IVA, cuál sería, porque es uno de los impuestos más caros quizás que hay que afrontar. Entonces yo puedo optar o no por inscribirme en este régimen. Los requisitos para poder estar dentro del monotributo es, primero tengo que ver si vendo bienes o si realizo obras, locaciones o prestaciones de servicios, como para saber en qué categoría voy a estar encuadrándome. Y en función de esto tengo que cumplir con el ingreso bruto máximo permitido para cada actividad. Si voy por venta de bienes, tengo que ir hasta la categoría L, si soy servicios, hasta la categoría I. Pero algo importante es que si un mismo contribuyente realiza ambas actividades, prestaciones y venta de bienes, la categoría máxima permitida es la I. Es decir, que si yo supero esa categoría ya es una causal de exclusión. Tampoco voy a tener que superar el resto de las magnitudes físicas establecidas en la tabla que fue actualizada también en julio para el régimen. Si vendo bienes, voy a tener que ver cuál es el monto de aquel bien que sea más caro, y ese valor no puede superar los 49.646,21, que esto también se actualiza, que sería el monto máximo de la facturación parece bien. Si lo supero, también quedo excluido. No puedo realizar importaciones ni de bienes ni de servicios, siempre que se vinculen con la actividad que estoy realizando inscripta en el régimen simplificado. Y por último, no puedo realizar más de 3 actividades ni tener más de 3 unidades de explotación. Cuando tengo varias actividades o unidades, voy a tener que sumar todo, y en su conjunto no puede superar las 3, porque también puedo quedar fuera del régimen. La cuota se compone, en principio, de una parte obligatoria, que acá tenemos la variable, que es IVA y ganancias, impuestos nacionales, que depende de la categoría en la que esté inscripta. Y después voy a tener la parte previsional, compuesta por obra social, que es fija para todas las categorías, y la parte de jubilación, que varía más o menos en un 10% entre categoría y categoría, pero esta sí va a depender de la categoría en la cual esté inscripta. ¿Por qué digo optativa? ¿Por qué digo que en principio es una parte obligatoria? Porque vamos a ver ahora que existen sujetos que están excluidos de ingresar la parte previsional. Y después tengo la cuota optativa. En el caso de que quiera adherir a mi grupo familiar primario a la obra social, voy a tener que pagar por cada adherente en la parte que corresponde de la obra social, el monto que esté actualizado. ¿Quiénes son entonces los sujetos eximidos de ingresar la parte previsional y que solo ingresan la parte impositiva? Los empleados en relación de dependencia, porque ya lo está abonando el empleador; los profesionales que abonan otras cajas; los menores de 18 años, los que realizan la locación de bienes muebles o inmuebles, y esto pasa también si están inscriptos en el régimen general, tampoco son sujetos obligados a pagar autónomos, con lo cual en ese caso tampoco puede hacerse, no puede beneficiarse con esta ley. Después tampoco van a ingresar las sucesiones indivisas y los jubilados que hayan realizado el trámite de jubilación por la ley anterior, la 18.038.
Todos esos sujetos ingresan nada más la parte que corresponde a la cuota de impuesto, IVA y ganancias. Acá tenemos la escala vigente a partir de julio, y lo bueno de esto es que se publicó donde se incrementan los ingresos brutos, entonces lo que hace es que al momento de recategorizarnos, que lo tendremos que estar haciendo ahora en el mes de julio, voy a poder considerar estos nuevos ingresos brutos, y esto va a hacer que la mayoría de los contribuyentes no tengan que saltar de escala. Incluso puede pasar de que tengan que cambiar, pero a una escala menor. ¿Cuándo me voy a recategorizar? Son 2 recategorizaciones, es de manera semestral. El primer semestre es de enero a junio, me recategorizo en julio, y la nueva categoría surge efecto a partir de agosto, o sea, con el pago de agosto. El segundo semestre para recategorizarme es julio a diciembre, me recategorizo en enero, y la nueva categoría surge efecto a partir de febrero con el pago. ¿Cómo lo hago? Con clave fiscal mediante la web de AFIP. Algo importante también es que para recategorizarme no voy a tomar en cuenta 6 meses, sino que tengo que tomar todas las magnitudes físicas que establece la ley durante los 12 meses anteriores al momento en que me estoy recategorizando. Entonces, ¿cuál es el beneficio que se introduce? La recategorización siempre es hasta el día 20 de los meses de julio y diciembre. Lo que hace la AFIP es posponer el vencimiento de la recategorización. Lo pospone hasta el 29 de julio. ¿Para qué? Para que puedan los contribuyentes tomar la nueva escala que fue publicada y así no tener que saltar de categoría. Otra de las cosas que se hizo mediante esta ley, mediante esta resolución, es posponer la fecha de vencimiento para el pago. El pago siempre se ingresa hasta el día 20 de cada mes de manera adelantada, quiere decir que hasta el 20 de julio se tiene que ingresar el pago de julio. Bueno, ese pago del 20 de julio se pospuso al 27 de julio. Igualmente, la nueva categoría la voy a estar ingresando recién en el mes de agosto. Y el otro beneficio que se estableció fue que para los que están inscritos en categoría A y B, se les da la exención a la parte de la cuota de impuesto, de IVA y ganancia. O sea que solamente van a pagar la parte previsional, obra social y jubilación. Pero esto es específicamente para aquellos contribuyentes que no tengan otros ingresos de ninguna índole, que solamente tengan ingresos por haberse inscrito en el régimen simplificado en estas categorías. Entonces, solo esos sujetos van a estar teniendo la exención. ¿Cómo ingresan el pago? Bueno, cuando van a abonar tienen que ver que se haya actualizado. Supuestamente a partir del 11 de julio ya tiene que estar actualizado estos valores donde no figure la parte de impuesto y solamente figure la parte previsional. Ahora vamos al sujeto autónomo. ¿No? Este contribuyente que se inscribe en el régimen general, dejamos de lado el régimen simplificado, se inscribe en el régimen general, tiene que pagar ganancias, verá cuál es su situación frente al IVA, y se inscribe porque es un sujeto obligado autónomo. Recuerden que si no estoy obligado autónomo y pago igual autónomo, el beneficio de esta ley no lo va a tener. O sea, solamente tiene que ser un sujeto que esté obligado autónomo. Y por supuesto que haya abonado el pago. ¿Cómo voy a tener que hacerlo? Anualmente, en el mes de mayo, también me tengo que recategorizar en función a los ingresos brutos que haya obtenido los 12 meses anteriores. Entonces, de nuevo, voy a identificar cuál es la categoría, o sea, cuál es la actividad que tengo y en qué categoría encuadro en función a mis ingresos. Una vez que sé esto, voy a ir a los nuevos valores vigentes, que fueron a partir de junio devengado, de las categorías para los autónomos. Entonces digo, bueno, si estoy en la categoría 3 por mi actividad, voy a tener que ingresar de manera mensual a partir de junio devengado 13.480,76. Importante, tengo que pagar, tengo que realizar el pago para tener el beneficio. Y en el caso de que se me genere una deuda, voy a tener que ver de ingresar a un plan de pago. Otra de las cosas es que como les decía, o sea, si yo ingreso, o sea, si estoy hablando todo con el beneficio a partir del periodo fiscal 2022, tuve que haber abonado durante todos los meses ese periodo. O sea, tengo que tener esta regularidad para poder acogerme del beneficio. El sujeto autónomo va a tener ingresos de las diferentes categorías, siempre
para tener el beneficio y ser sujeto obligado autónomo, tengo que tener ingresos de tercera y o cuarta. Pero puedo tener de las 4, ¿no? Entonces voy a liquidar los ingresos de estas categorías, las deducciones específicas de cada categoría, le voy a descontar las deducciones generales con y sin tope, las deducciones personales, y luego esto me va a dar una base imponible, una ganancia neta sujeta a impuesto. Lo llevo al artículo 94 para ver cuál es en principio el impuesto determinado. De ese valor le voy a descontar retenciones y percepciones y anticipos que haya abonado durante todo el año y que se vinculan con este periodo fiscal, pero también voy a tener el impuesto a los débitos y créditos que me puedo descontar hasta el 33% de todas las operaciones acaecidas durante este periodo fiscal, también 2022. Recordemos un poco que si soy una MIPYME con certificado vigente o en trámite, este impuesto me puedo descontar hasta el 100%, y si soy una pyme en donde me encuentro dentro del primer tramo, me puedo descontar en lugar del 33% el 60% del impuesto. Si estoy en segundo tramo, me descuento el 33% como el resto de las personas humanas o jurídicas. Una vez que desconté todo esto, ahora sí obtuve el impuesto que tengo que ingresar al fisco. Pero después tengo que calcular los anticipos, estos 5 anticipos que se ingresan a partir de agosto, y siempre es en los meses pares, que actualmente el monto de los anticipos es de 5.000. O sea que para ingresar anticipo me tiene que dar el cálculo 5.000 o más. ¿Cómo calculo esos anticipos? Voy a tomar el impuesto determinado, que es lo que me dio el artículo 94, y solo descuento retenciones y percepciones. No voy a descontar ni anticipos, ni el impuesto a los débitos y créditos. Solo descuento retenciones y percepciones, y con ese valor lo multiplico por el 20%, lo divido por 5, si el monto me da igual a 5.000 o superior, ingreso el anticipo. Y después me queda el cierre de la declaración jurada, calcular el monto consumido, que es de manera automática, que dijimos también en otros videos que tiene que guardar razonabilidad con los ingresos y gastos del contribuyente. Entonces acá voy a tener que ir considerando y compensando aquello que me aumenta o me disminuye el patrimonio. Entradas. Cuando tengo ingresos exentos o no grabados, cuando lo voy a incorporar como una entrada, cuando tengo un gasto deducible y no erogable, como una amortización, como el ajuste por inflación, que me haya dado pérdida y me lo deduje, eso también lo reflejo como una entrada. También voy a reflejar las salidas, o sea, todos aquellos gastos acaecidos durante el periodo, pero que no pertenecen al consumo. Son esos gastos que me pude deducir porque tienen un tope legal, como los gastos médicos. La diferencia entre lo que me pude deducir y lo que pagué, lo incorporo como una salida para que me baje el patrimonio. Después también, si me dio un ajuste por inflación positivo, cuando tengo ingresos de tercera, bueno, también compenso con salida, porque ese A por I es un ingreso que grabo que efectivamente no lo obtuve. Si tuve que grabar una ganancia presunta, lo mismo. Después tengo el resultado en positivo, el patrimonio neto al inicio y al cierre, y con esto me termina dando el monto consumido y me cierra la declaración jurada. El artículo 94 establece todas las alícuotas para el periodo fiscal 2022, y después tenemos las deducciones, que es lo que vamos a estar viendo como beneficio. Mínimo no imponible, que es lo que tenemos ahí en pantalla, queda igual, cónyuge, unión convivencial, hijos, hijastros. En estos dos casos hay que verificar de que se cumplan todos los requisitos establecidos por la ley de ganancia para poder deducírmelo. Deducción especial simple, siempre que se haya abonado autónomos de manera regular o se haya ingresado en un plan de pago. Actualmente se incrementa en 1% el mínimo no imponible. Ahora vamos a ver cuál es el beneficio. La deducción especial incrementada para empleados en relación de dependencia, que se incrementa en 3,8 veces, el mínimo no imponible. La deducción especial para nuevos profesionales o nuevos emprendedores, hasta los 3 años de matrícula o hasta 3 años de haberse inscrito, se incrementa en 1 vez el mínimo no imponible. Servicio doméstico, que es el mismo valor al mínimo no imponible. Primas de seguro de vida, para el 2021 fue 24.000, para el 2022 se tiene que actualizar, y lo mismo pasa con los seguros de retiro privado.
Gastos de sepelio, 996,23, sigue siendo ese monto fijo. Los intereses hipotecarios también es ese monto fijo de 20.000, en la medida en que la hipoteca está a nombre de una sola persona. Si la hipoteca está a nombre de 2 personas, me voy a poder deducir 10.000 para cada uno en concepto de intereses. Alquiler de vivienda. En la medida en que ese inmueble esté registrado en la página de AFIP, me lo puedo deducir. ¿Cuánto me deduzco? Hasta el 40% de lo efectivamente acordado en el contrato de locación, y ese 40% no puede superar al mínimo no imponible. Ropa de trabajo, exclusiva de trabajo y gastos de equipamiento, me deduzco sin límite. Honorarios médicos, esas facturas que me emiten y que no me lo reconoce la obra social, me descuento hasta el 40% de la factura y no puede superar el 5% de la ganancia neta. Gastos médicos y donaciones, también me puedo descontar hasta el 5% de la ganancia neta. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios para el sujeto autónomo que se introducen mediante la ley 27.676? Estaríamos hablando de sujeto autónomo que haya abonado regularmente, o bien que haya ingresado en un plan de pago, y el beneficio impacta en impuesto a las ganancias, donde se incrementa la deducción especial simple en 2,5 veces el mínimo no imponible, y la deducción especial para nuevos emprendedores o nuevos profesionales, que se incrementa en 3 veces el mínimo no imponible. ¿Cuándo surge efecto? A partir de la declaración jurada determinativa del periodo fiscal 2022 para ingresarla y abonarla en los vencimientos generales de junio 2023. Entonces, ¿cómo quedaría, y con esto ya terminamos, cómo quedaría el beneficio? La deducción especial simple se terminaría incrementando, pasa de 505.130 a 883.977, y la deducción especial para nuevos emprendedores pasa de 631.412 a 1.010.259,36. Bien, hasta acá entonces llegamos. Cualquier consulta, como siempre, nos pueden escribir a curso.online.mlopez@gmail.com. Les habla la contadora Marianela López, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa, también expositora de diferentes cursos dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava, y escritora de artículos doctrinarios que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Repar. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.